como son, por ejemplo, las deslocalizaciones industriales, el desplazamiento de la industria manufacturera a los países supuestamente menos desarrollados, y todo esto ha tenido consecuencias en la estructura social y también, lógicamente, en el escenario político. Y creemos que no se puede hacer un análisis del escenario político europeo y español sin atender a este tipo de transformaciones. Por eso hemos hecho una breve incursión descriptiva sobre este tipo de transformaciones en nuestra sociedad y, en particular, en España. La economía creció, la economía internacional, la economía mundial, creció a una tasa muy reducida que fue del 2,2% en el año 2016. Es la tasa más baja desde el año 2009, que tiene que ver con la situación de la estructura económica internacional. Y es que este escenario de globalización que nos había llevado a una situación de emergencia de crisis financieras, todos conocemos la crisis del año 2007-2009, nos ha llevado también a un escenario donde las transacciones financieras han tenido un espectacular crecimiento y eso ha provocado crisis de enorme envergadura. Este escenario de volatilidad que se vivió antes de la crisis financiera internacional y durante la crisis, nosotros creemos que ha sido, en todo caso, parcheado por las acciones de las instituciones internacionales, entre ellas del Banco Central Europeo, pero que ese escenario convulso de crisis internacional sigue vigente. ¿Qué quiere decir esto para pasar de aquí, de esta parte del análisis? Quiere decir que no creemos en absoluto que se haya producido una recuperación de la economía mundial, de la economía internacional, sino que las condiciones que provocaron la crisis internacional del año 2007-2009 siguen latentes en nuestra sociedad, en todo caso neutralizadas por acciones coyunturales por entidades como el Banco Central Europeo y algunas otras políticas a nivel internacional, pero que en cualquier caso la época convulsa de crisis económica que hemos vivido el 2009-2011 está lejos de haber desaparecido, y esto nos debe servir para preparar un horizonte de cara a los próximos años y a las próximas décadas. A efectos de cómo ha cambiado la estructura social y de cómo ha afectado al escenario político, es bastante fácil de comprender que nuestra estructura social se ha visto radicalmente modificada en comparación con la estructura social de hace 40 años. Y esto ha significado una cristalización concreta diferente en cada país. Pero si hay algo en común en todos los países de la Unión Europea es que la globalización ha provocado unos ganadores y unos perdedores en términos de clases sociales. Hay clases sociales que han visto la globalización como una oportunidad para más enriquecimiento, han visto la oportunidad para no solo saquear las cuentas públicas, desmantelar el Estado social, sino también para hacer reformas, especialmente en uno de los ejes, el eje laboral, que les ha permitido seguir extrayendo mucho dinero del ámbito laboral, fundamentalmente, pero también hay una serie de perdedores en términos de clases sociales, que son las clases populares de todos estos países de la Unión Europea, de los países, de hecho, más desarrollados que forman parte de la OCDE. Son clases populares que se han visto abocadas a un escenario de mayor flexibilidad, de mayor inseguridad, de mayor, en definitiva, falta de certezas y de certidumbre, que lo que provoca son reacciones subjetivas muy potentes en busca de defensa. Y a veces la desesperación política, la desesperación ante estos fenómenos puede hacer que las clases populares opten por proyectos reaccionarios y proyectos xenófobos. Esto es precisamente lo que estamos viendo en gran parte del norte de Europa, lo que estamos viendo en Francia, lo que estamos viendo en Dinamarca, en Austria, en Hungría. Incluso creo que muchos de estos elementos son los que explican el auge de una política tan particular y tan xenófoba como la de Donald Trump en Estados Unidos, o incluso comportamientos electorales como los del Brexit en el Reino Unido. Es decir, clases populares víctimas de la globalización que se rebelan de forma consciente o inconsciente frente a la globalización y al capitalismo, aunque sea, insisto, sin darle un peso específico al ámbito conceptual. No es que se estén rebelando contra el capitalismo, no es que se estén rebelando contra la globalización tal y como nosotros y nosotras los entendemos, sino que sencillamente su situación, sus condiciones materiales de vida han sido deterioradas en las últimas décadas como consecuencia de fenómenos económicos, y la reacción instintiva es protegerse. Y ahí es donde está la batalla política. Esa batalla política es la que dictamina si la reacción de las clases trabajadoras, de las clases populares, va a ser
protegerse por el lado de abrazar proyectos xenófobos y racistas como los que acabamos de describir, o si, por el contrario, vamos a tener una capacidad de autoorganizarnos en proyectos de izquierdas, anticapitalistas y socialistas. Esta es la batalla política. Creo que este es el contexto en el que tenemos que analizar lo que está sucediendo a nivel de coyuntura. Y una de esas coyunturas sucede mañana, en primera fase, que son las elecciones presidenciales francesas, que tienen, por primera vez en mucho tiempo, un escenario de enorme volatilidad y de enorme incertidumbre, porque llegamos al día de mañana con unas encuestas que sitúan a 4 candidatos y candidatas en el entorno del 20%. Podría pasar cualquier cosa, pero lo que sí que es evidente es que se ha puesto de relieve 2 cosas. En primer lugar, que hay una posición de extrema derecha muy fuerte y que al mismo tiempo hay una posición que ha tenido un crecimiento espectacular en las últimas semanas, que son nuestros compañeros y compañeras de Francia Insumisa, que plantean también una impugnación de la globalización y del capitalismo, pero desde valores y principios radicalmente distintos y antagónicos a los de Marine Le Pen en la extrema derecha. Y el segundo elemento, que también es más que evidente, es la crisis de la socialdemocracia, que ya se ha expresado en otros países, como por ejemplo recientemente en los Países Bajos, y que ahora en Francia pues llega a un escenario prácticamente paradigmático, teniendo presente que el actual presidente pertenece al Partido Socialista y que el candidato del Partido Socialista francés ahora mismo en las encuestas está en el entorno del 5% y prácticamente sin ninguna oportunidad de pasar a segunda vuelta. Esta batalla política no es solo una batalla por las presidenciales francesas, sino que si entendemos lo que acabamos de decir anteriormente, hay que entenderlo como parte de una batalla política por un nuevo modelo de sociedad. Y ese nuevo modelo de sociedad es lo que estamos en este momento disputando y en lo que en nuestro país también tenemos que entenderlo desde esos parámetros y esas coordenadas. Creemos que hay que celebrar la buena campaña que están haciendo los compañeros y compañeras de Francia Insumisa y del candidato Mélenchon, y creemos que hay que desearle los mejores resultados posibles, porque no es solo, insisto y subrayo, su lucha, sino que también es la lucha del modelo de sociedad que va a imperar en la Unión Europea en los próximos años. Nuestro país sufre las mismas turbulencias cristalizadas de forma diferente. Nuestro país está sufriendo las mismas políticas, ya no solo de la globalización, sino incluso de la respuesta de los gobiernos ante la última crisis financiera, que son políticas de austeridad, política falsamente llamada de austeridad. Como sabéis, se trata de recortes públicos, de servicios públicos, de sanidad, educación, ley de dependencia, reformas laborales para deteriorar la capacidad de los trabajadores para negociar sus propias condiciones, lo cual incrementa la explotación, incrementa la precariedad y facilita la apropiación de cada vez más parte de la tarta por parte de una minoría de la población, lo que nos lleva a los niveles de desigualdad tan elevados como que estamos viviendo ahora mismo en España. Y en esa línea equivocada, en esa línea que lo único que hace es facilitar el caldo de cultivo de los partidos de extrema derecha en el norte de Europa, en esa línea continúan los presupuestos generales del Estado presentados por el Partido Popular, que no son sino una consolidación de la política iniciada por el Partido Socialista en el año 2010, una vez empezó a aplicarse radicalmente la política de reformas estructurales impulsada también por la Unión Europea, que lo que propone en suma es vamos a decirlo de alguna forma, el ir acabando poco a poco con las conquistas del Estado social, en tanto que se entienden como obstáculos para la recuperación económica de esa minoría social. Nosotros creemos que esa política, esa línea política, es una línea absolutamente errada, es una línea que lo que nos hace es generar más problemas y que al mismo tiempo, desde luego, lo que está provocando es el deterioro de los servicios públicos, cuando no directamente políticas de privatización que lo que hacen es desamortizar lo que era público para quedárselo unas pocas personas, élites empresariales, que son las que se ven beneficiadas de ese proceso de privatización. En ese sentido, el compañero Carlos Sánchez Mato explicará con un poquito más de precisión y de atención los parámetros en los que se configuran estos nuevos presupuestos generales del Estado. Pero baste una idea, la idea de que estos presupuestos generales del Estado provocan un recorte de 5.300 millones de euros que vienen determinados por el techo de gasto aprobado semanas antes, un techo de gasto aprobado por Partido Popular, Ciudadanos y Partido Socialista, es decir, el Gobierno realmente existente que en nuestro país sigue aplicando esa política. 5.300 millones de euros menos en unos presupuestos que además modifican esencialmente la distribución de gasto desde cuestiones que nosotros consideramos fundamentales a cuestiones que consideramos menos prioritarias.
En esa línea, el Gobierno sigue hablando una y otra vez de recuperación económica. En esta pasada Semana Santa hemos tenido importantes ejemplos de propaganda política por parte del Partido Popular, en la que venían a decir que los ejemplos de esta Semana Santa eran la prueba evidente de que estábamos en un camino de recuperación económica en la que crece el Producto Interior Bruto, en la que crecen las cifras macroeconómicas y en las que la ciudadanía se va a ir beneficiando poco a poco de este proceso. La realidad concreta que vemos en nuestra tierra, que vemos en nuestro país, es totalmente contraria. Estamos viendo cómo ese crecimiento económico, que es, como dijimos antes, más limitado de los años anteriores, sí que está provocando un enriquecimiento de una minoría de la población, pero no se está trasladando a la mayoría social. Es decir, solo está beneficiando a una minoría de la población mientras se producen situaciones de enorme crisis social, como los indicadores que hemos puesto en el informe y que en cualquier caso son representación, reflejo de lo que vemos en la calle. Basta decir que en nuestro país todavía hay, y no solo todavía, sino que son cifras que se mantienen estancadas desde el inicio de la crisis, hay 1,3 millones de personas que viven en hogares sin ingresos, hay 10 millones de personas que viven bajo el umbral de la pobreza. Hay casi 20 millones de personas que no pueden permitirse irse una semana de vacaciones al año, justo en el contexto en el que el Partido Popular anuncia la Semana Santa como la Semana del Turismo, o los 2 millones de hogares que no pueden mantener su vivienda en condiciones adecuadas de temperatura, al margen de, por ejemplo, las relaciones laborales, 4,2 millones de contratos temporales, más de 2,7 millones de personas que tienen contratos parciales. Todo esto se traduce en precariedad, todo esto se traduce no solo en precariedad laboral, sino en precariedad vital, en la incapacidad de definir proyectos autónomos de vida dignos. Por lo tanto, a nosotros nos parece, desde Izquierda Unida, absolutamente necesario situar la realidad como el eje de nuestro análisis y no la propaganda política del Partido Popular. Por eso, nuestra organización inició hace ya unos meses una campaña, que es la campaña contra la precariedad, una campaña que tiene como objetivo permitir que nos autoorganicemos como clase trabajadora, permitir autoorganizar a las víctimas del capitalismo y de la crisis de tal manera que en los barrios, en el tejido social, incluso en los centros de trabajo, tengamos la capacidad de trabajar colectivamente por superar estas circunstancias. Este es un proyecto y esta es una estrategia ambiciosa, de medio y de largo plazo. Es un proceso lento, pero es el proceso que nosotros consideramos necesario no solo para mejorar nuestras condiciones de vida, sino también para evitar que la extrema derecha pueda penetrar en aquellos barrios que ahora mismo están sufriendo con mayor hincapié las consecuencias del capitalismo y de la globalización. En esta línea, sabéis que el 3 de junio se celebrará el segundo Festival del Precarifest, que no se trata solo de un evento lúdico festivo, sino todo lo contrario, se trata precisamente de compaginar lo que es una actividad cotidiana con una actividad de reflexión y de organización. Habrá eventos para activistas, habrá todo tipo de instrumentos para que permitamos cumplir con nuestro objetivo e ir avanzando poco a poco en la línea de construir un contrapoder a este poder que nos está dominando realmente en la práctica política. Creemos que no solo es suficiente con este tipo de eventos, lo aceptamos, sino que al mismo tiempo tenemos que facilitar la movilización social, contribuir humildemente a la movilización social y en esa misma línea vamos a participar y vamos a promover, para que tenga el mayor éxito posible, las marchas por la dignidad que tendrán lugar el día 27 de mayo, sabiendo al mismo tiempo que todas estas movilizaciones se hacen a contracorriente, pero no a contracorriente de una sociedad pasiva, sino a contracorriente de unas leyes cada vez más autoritarias que llevan a, de hecho, como hemos visto y hemos denunciado en los últimos meses, incluso a la cárcel, a tener penas de cárcel a gente por tuitear chistes sobre fascistas torturadores. Este nuevo incremento del autoritarismo que prosigue a la ley Mordaza, que prosigue a la reforma del Código Penal, es también el reflejo de un gobierno muy débil que no confía en que pueda convencer a la ciudadanía, sino que le acaba atacando por la vía represiva y autoritaria. Un gobierno del Partido Popular con el que nos hemos encontrado en los últimos días, pues con un nuevo caso de corrupción. Pero este nuevo caso de corrupción de Ignacio González, expresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid, no debemos verlo como un suceso añadido, un suceso nuevo,
simplemente como un caso más o un caso aislado, sino que tenemos que extraer de este mismo caso varias enseñanzas que nosotros creemos que son relevantes. La primera de todas es que ningún proceso de corrupción como los que estamos viendo hubiera sido posible sin el concurso necesario de grandes empresas privadas que forman parte de la oligarquía económica de este país y que se han beneficiado absolutamente de las normativas aprobadas por los gobiernos y que son, en muchos casos, las mismas empresas que financian ilegalmente a los partidos del Gobierno a cambio de concursos públicos que muchas veces tienen sobrecostes brutales que tienen un efecto inmediato sobre los bolsillos de la clase trabajadora de nuestro país. Estos grandes empresarios no acaban en la cárcel en ningún caso y, al mismo tiempo, suelen ser parte poco visible de los procesos de corrupción real, a pesar de que su concurso, como decía, es absolutamente necesario. Pero hay un segundo elemento que nos puede ayudar a entender por qué sucede esto, y es que en este nuevo caso de corrupción se ha puesto de relieve también la implicación directa y necesaria también de determinados sectores del periodismo, incluso de grupos empresariales, que han participado, bien sea como coacción, que es lo que se les imputa, o bien sea facilitando el encubrimiento del delito, que refleja también muy bien el poder realmente dominante en nuestro país a la hora de los procesos de corrupción. Y también un tercero verdaderamente sangrante cuando hablamos de que el papel de la Fiscalía Anticorrupción, en este caso concreto, ha sido expresamente el de evitar que se conociera la verdad sobre la corrupción. Se podría decir perfectamente, a raíz de lo que hemos conocido, que los corruptos en este país ponen a los fiscales anticorrupción y, naturalmente, los fiscales anticorrupción puestos por los corruptos lo que hacen es beneficiar a la corrupción. El tratamiento del fiscal anticorrupción, en este caso concreto, motivó que en la Izquierda Unida pidiéramos su cese inmediato. Este cese inmediato del fiscal anticorrupción no se ha producido. El fiscal general del Estado no ha querido cesar al fiscal anticorrupción a pesar de la notable evidencia que existe de que obstaculizó el conocimiento de la verdad y que facilitó que el Partido Popular fuera protegido en una causa como esta. Es más, hemos conocido que el corrupto principal de este caso concreto, Ignacio González, hablaba del fiscal anticorrupción como uno de los suyos, como uno de los que les iban a proteger. Y, sin embargo, ante una evidencia tan grande, el fiscal general del Estado no ha querido cesarlo. Por lo tanto, desde Izquierda Unida lo que pedimos es inmediatamente la dimisión del fiscal general del Estado, porque desde este momento es también cómplice de todas las acciones que está haciendo la Fiscalía Anticorrupción, que ya directamente podríamos redefinirla como Fiscalía Pro-Corrupción, siempre que siga teniendo a este representante del Partido Popular como cabeza visible. Y nos sorprende también la suavidad tremenda y enorme del Partido Socialista al hablar de un caso de corrupción que tiene tantas aristas como las que acabamos de señalar. Un caso de corrupción que es paradigmático de la podredumbre de este sistema y de este régimen político y económico que aúna lo económico con lo político. Y el Partido Socialista ha mantenido una suavidad verdaderamente sorprendente, como también ha sido sorprendente que el Partido Popular haya reducido prácticamente al máximo, es decir, que ya prácticamente no cite una sola palabra de los ERES de Andalucía que afectan al Partido Socialista en Andalucía y representados por Susana Díaz. Esta máxima que siempre venían a repetir el Partido Popular en Andalucía se vio absolutamente apagada en el momento en el que Susana Díaz y el Partido Socialista facilitaron el gobierno del Partido Popular con Mariano Rajoy de presidente. Creemos que esta alianza de intereses es la que explica la suavidad del Partido Socialista. El Partido Socialista verdaderamente tiene que ser consciente de que Mariano Rajoy y el Partido Popular están en el Gobierno por los votos del Partido Socialista y de Ciudadanos. Así que nosotros vamos a estar reclamando la verdad, poniendo encima de la mesa estas circunstancias que para todo el mundo son hartamente evidentes, porque no es un caso de corrupción cualquiera del que estamos hablando y porque creemos que tampoco es un caso que afecta a personas individuales única y exclusivamente, sino que son redes que no se han podido construir sin el concurso necesario de mucha gente y de muchas estructuras, entre ellas, lógicamente, la estructura y la más alta cúpula del Partido Popular.
por eso tenemos que añadir algo más adicionalmente. Los casos que están afectando de corrupción al Partido Popular no son casos aislados, no son casos que afecten a la base del Partido Popular, sino que están afectando a la cúpula del Partido Popular. Es el caso paradigmático de Madrid, pero podría haber sido el de Valencia o el de Murcia. Pero el caso de Madrid significa que las personas más cercanas y de confianza de Esperanza Aguirre están ahora mismo o en la cárcel o juzgadas con probabilidad muy alta de entrar inmediatamente en la cárcel. Y creemos que una red de corrupción tan importante y tan elaborada no se podría hacer sin el concurso, aunque fuera cómplice silencioso, de Esperanza Aguirre. Y, por lo tanto, lo que tenemos que hacer es exigir la dimisión inmediata también de Esperanza Aguirre. Porque creemos que el Partido Popular no solo es que está saqueando nuestro país, es que está pudriendo la democracia. En la medida en que más tiempo se mantiene el Partido Popular en las instituciones, en la medida en que el Partido Popular se mantiene en los gobiernos, está deteriorando el nivel y calidad democrática. Está, en última instancia, infectando nuestras instituciones con más y más corrupción. Y para eso lo que hay que hacer es, desde Izquierda Unida, es lo que proponemos, promover todo tipo de alternativas para que el Partido Popular no gobierne allí donde es posible democráticamente articular gobiernos alternativos o donde hay que pedir la dignidad a esas personas que parecen que no la quieren tener, como Esperanza Aguirre, que creemos es cómplice necesaria de todo lo que ha sucedido en la Comunidad de Madrid y en el Partido Popular de Madrid. Dos apuntes para terminar, dos apuntes añadidos de cuestiones que están ocurriendo también en nuestro país. Por ejemplo, lo que ha sucedido con el desarme de ETA, al que nosotros tenemos que dar la bienvenida al desarme de ETA, que creemos que es un paso más hacia la paz definitiva dentro de un proceso en el que tenemos que exigir a las partes y también y particularmente al Gobierno de España que haga todo lo posible por acelerar el proceso para que finalmente podamos decir que se ha acabado todo lo que ha sido el proceso de ETA, el proceso de violencia, y podamos hablar ya de política dentro de la democracia en un sentido absolutamente pleno y amplio. Lo mismo podemos decir también, hablando de añadidos, de una circunstancia que tiene que ver con la paz, y es que estamos absolutamente preocupados en Izquierda Unida con la escalada belicista que ha iniciado Estados Unidos, una escalada belicista que no solo tiene que ver con el último ataque en Siria, un ataque que lo único que ha provocado ha sido un empeoramiento de las circunstancias políticas, sociales y de toda naturaleza, que no es solución ninguna, sino que hay que sumarle a esta práctica terrible la última superbomba lanzada en Afganistán o las amenazas constantes a otros países del mundo, recuperando de esta forma lo peor de la estrategia de la Administración Bush, lo peor de una estrategia imperialista. Vamos a un escenario tremendamente hostil para los derechos humanos, tremendamente hostil para la democracia, en la que la lucha por los recursos naturales, desde el agua hasta el petróleo, está provocando que, junto con actitudes mesiánicas como las del señor Donald Trump, nos estén encaminando hacia un escenario absolutamente bélico y que tiene un agravante, al menos desde nuestra óptica, desde la óptica de Izquierda Unida, desde la óptica de España, que es que muchos de estos ataques se están produciendo facilitados por las bases estadounidenses y de la OTAN en nuestro país. Ante ello, nosotros en Izquierda Unida lo que tenemos que seguir reclamando es la salida de estas bases, la desmilitarización de estas bases y, desde luego, que quede muy claro nuestra oposición radical a la OTAN y a lo que está significando en la práctica política. Porque estamos hablando de derechos humanos, porque estamos hablando de la vida de la gente. Izquierda Unida, como aquella Constitución que creemos que fue también un avance en su momento, renunciamos a la guerra como política de intervención internacional y, desde luego, desde esa posición pacifista, coherente con nuestros principios fundadores, vamos a seguir denunciando la política imperialista de países como Estados Unidos, que lo que están haciendo es echar más gasolina a un fuego verdaderamente peligroso. Y para terminar este documento, hacemos mención a dos elementos añadidos. En Izquierda Unida hemos iniciado desde el año pasado, se va a cumplir dentro de poco, un año desde que se eligió la nueva dirección. Estamos trabajando para profundizar todos los mecanismos democráticos de esta organización. Uno de ellos ya se puso de relieve en la propia Asamblea Federal, en la que permitió que
toda la dirección fuera elegida por sufragio universal. Era la primera vez en la historia en la que esto sucedía. Esto era un paso más hacia la democracia radical que nosotros defendemos y, al mismo tiempo, hoy vamos a debatir a continuación, en uno de los puntos del orden del día, vamos a debatir el cumplimiento de uno de nuestros objetivos programáticos de la Asamblea, que fue la introducción de los revocatorios. Los revocatorios como una práctica política que nos permite mantener una conexión extrema entre la dirección y la militancia, sabiendo que en nuestra organización quienes mandan son los militantes y las militantes, quienes mandan son la base social, quienes mandan son aquellas personas que de forma desinteresada pero con enorme ambición política se afiliaron, nos afiliamos a una organización para transformar el mundo. Esa es la gente, esa es nuestra gente, esos somos nosotros y nosotras los que mandamos y, por lo tanto, lo que estamos haciendo en Izquierda Unida es acometer cambios para reducir la influencia de la burocracia y facilitar la toma de decisiones colectiva, la toma de decisiones que se haga por debates, y ahí es donde tenemos que situar otro de los pasos, que es lo que estamos añadiendo, que es el del revocatorio. Luego tendremos oportunidad de debatirlo y, desde luego, creo que es un paso muy positivo que pueden ser complementados con nuevos pasos en el futuro, pero que el camino es, desde luego, que la militancia sea la que tiene la voz.